del Colegio Médico Ixquiassiches. Muchísimas gracias por acompañarnos y antes de entrar en materia, justamente me imagino que es una jornada también especial tras la partida del padre del ministro de Salud, ¿no? De todas maneras, quiero partir, muchas gracias por la entrevista, expresando nuestras condolencias como Colegio Médico a dos miembros de nuestra institución, tanto al doctor Enrique París, ministro de Salud, como a la expresidenta, doctora Michelle Bachelet. A ambos un tremendo abrazo fraterno de parte de todo nuestro Colegio Médico de Chile. Dicho esto, quiero hacerlo entrar en materia y lo primero, se ha hablado mucho de este concepto de leve mejoría. Antes de conversar respecto si es bueno o no usarlo, quiero preguntarle directamente, ¿existe una leve mejoría? Sí, más que una discusión semántica en torno a los términos utilizados, creemos que es muy relevante analizar con prudencia la disminución de los casos, considerando la disminución de testeo. Sí, debemos reconocer que la presión asistencial, tanto en las unidades de urgencia como en los centros de unidades de cuidados intensivos, ha disminuido. No es igual ni homogéneo en todo el país, existen regiones. Hoy mismo estuve en contacto con algunas colegas de Antofagasta con gran presión asistencial que están teniendo que trasladar pacientes a Chillán y algunos otros recintos del país. Por lo mismo hemos pedido, tal como fue al inicio, mucha prudencia. Tenemos que tener en mente que la nube de los rebrotes está muy cerca y estos mensajes deben ir siempre de la mano de clarificar a la ciudadanía que esta pandemia estamos en medio de ella y tenemos que seguir todas las medidas y recomendaciones del Ministerio de Salud. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque ayer conversábamos con la exministra Elia Molina y ella nos decía que tal vez la baja de casos podía no ser tal porque iba de la mano con una disminución también de los testeos. Sin embargo, hoy día el ministro París dice la positividad, es decir, el porcentaje de gente que da positivo sí ha bajado hasta un 24% desde, si nos remontamos una semana atrás, un 26 y tanto. Entonces, por eso le pregunto si realmente está mejorando el país respecto a la pandemia o todavía es apresurado para decirlo. Las cifras van en disminución, pero creo que todavía estamos muy distantes de decir que hemos ido estabilizando estas mejoras. Creo que hay que dar más tiempo en el desarrollo de esta pandemia y sí, para toda la ciudadanía que nos está mirando, hay que ver la circulación de otros virus respiratorios que es absolutamente ausente. Es por eso que al más mínimo síntoma es posible que nosotros tengamos coronavirus y es necesario que los territorios, los centros de atención primaria salgan a buscar a los pacientes y además empezar a hacer un testeo más amplio. Necesitamos llegar y mantenernos en los 20.000 testeos de PCR para ir disminuyendo esta positividad, ojalá a menos del 10%. Sí, ya le voy a preguntar respecto de la trazabilidad y los testeos, que es un temazo aparte, pero antes, hoy día el ministro dijo lo siguiente, después de que usted había hablado en la mañana, él dijo lo siguiente, subrayó que va a mantener el mensaje de la leve mejoría, comillas, duela a quien le duela. Dijo que los datos a nivel nacional son buenos, le duela a quien le duela. ¿Cómo toma usted esas palabras? ¿Hay alguien que le puede doler? Espero que a nadie le duela que al país le vaya mejor. Sí creo que ha sido el tenor de nuestras recomendaciones como Colegio Médico, mucha cautela, creo que vemos mucha presión en la ciudadanía de volver a un funcionamiento y a una apertura, y estos mensajes, a pesar de que no haya un interés del doctor de poder plantearlo en esos términos, puede dar un mensaje un tanto confundente para la ciudadanía, a pesar de que él ha sido muy claro en que las medidas se deben mantener, en que hay que ser cautos, pero recordemos el impacto que estuvo el mensaje de nueva normalidad para muchas conductas, tanto en los programas de televisión, de las propias autoridades. Estuvimos a punto de abrir centros comerciales, momentos muy complejos y por lo mismo clarificar que a nosotros no nos sentimos dolidos, al revés, queremos que le vaya muy bien al país y también al ministro de Salud. Ya, no nos sentimos dolidos, dice usted, y quiere que le vaya bien. ¿Sabe que ayer decía también Elia Molina que ella no hubiera utilizado este concepto de leve mejoría por lo siguiente? Decía, es muy difícil
transmitir a la población, sea quien sea que intente hacerlo, la sensación de riesgo, explicarle a otra persona en salud pública que está en riesgo, ella decía, es muy difícil. Entonces quiero preguntarle directamente, si usted hubiera dependido, ¿usted hubiera utilizado dentro del mensaje público, le ve mejoría o cree que es mejor que no y coincide con Elia Molina? Creo que coincido con la exministra de Salud de que hay que ser muy cautos, es mejor que muestre las cifras, los gráficos, que creo que es una interpretación visual, más que darle interpretaciones a estos números, porque creo que nos costó mucho sensibilizar a la ciudadanía y esta pandemia no ha pasado, lamentablemente. Si es que seguimos en esta senda y bajen los números de casos de forma más importante, vamos a tener obviamente mejores resultados, pero todavía estamos en medio de la pandemia. Cualquier relajo puede tener, y así lo hemos visto en otros países, un aumento y un brote que puede ser igual o superior a la primera ola, y eso requiere que toda la ciudadanía comprenda que estamos todavía en medio de la pandemia, y relajar estas medidas muy en contra del objetivo nos van a hacer retroceder. En ese sentido, las medidas se deben mantener, como también algunas otras propuestas que hemos hecho de incorporar a la ciudadanía en las estrategias de confinamiento y desconfinamiento, haciéndolo de forma visual y mucho más didáctica. Todos nos comprometamos con esos desafíos. Quiero preguntarle cómo ha visto al nuevo ministro de Salud y cuál es a su juicio la principal diferencia entre el doctor Enrique París y el exministro Mañalit. Bueno, lo hemos visto muy sobrecargado de trabajo, obviamente. Esperamos que le vaya muy bien su gestión. Lo que más rescatamos como colegio médico, nosotros que ya lo conocemos como institución, es su ánimo de diálogo, escuchar particularmente a nuestro colegio, pero en realidad él se ha reunido con distintos centros de estudio, voces que antes no eran escuchadas dentro del Ministerio de Salud. Creo que ese es un cambio en el tenor muy relevante, como también el ministro ha seguido participando en la mesa social. Nosotros le hemos podido llevar propuestas, se ha reunido con nuestro equipo técnico, vemos un cambio muy relevante, pero también entendemos que no todas las cosas dependen de la mera voluntad del doctor Enrique París, sino que también de que todo el gobierno y el ejecutivo se pongan detrás de una estrategia sanitaria más robusta. Eso requiere disponer de recursos, de voluntad política, de definiciones, de apertura, de transparencia, de muchas cosas más que esperamos que todo el gobierno y también la oposición puedan contribuir a ello. ¿Cómo vio usted el episodio en que el ministro París contradijo o criticó lo hecho por el presidente de la República al asistir a la Vinoteca? ¿Cómo vio ese episodio en que públicamente salió a decir que había que parecer y no solo ser? Dijo además que había que tener conciencia de las consecuencias de las acciones en público. ¿Qué opinó de ese episodio? ¿Cómo vio la reacción del ministro París? Bueno, más que querer ponerlo en aprietos con el presidente de la República, la verdad es que como comunidad médica nos sentimos muy interpretados por el doctor París, porque sabemos que estamos en un momento complejo. La ciudadanía requiere que todos los actores públicos, las personas, las autoridades y en particular el presidente de la República tenga un comportamiento ejemplar, y hay pequeñas cosas, y este mismo video, su viralización y la respuesta en las redes sociales da cuenta de que no estamos en un momento muy sencillo para el país, que necesitamos que reducir al máximo los errores y poder dar mensajes muy claros. Somos quienes estamos dentro de la exposición pública, los primeros a cumplir cada una de los mandatos y de las directrices, y tampoco crear acciones que puedan confundir a la población. Y en ese sentido valoro mucho sus palabras y espero que el presidente lo haya tomado de la mejor forma posible, comprendiendo que estamos en un terreno muy sensible. Quiero llevarla a otro tema y que tiene que ver con el hospital de Melipilla. Usted ya ha dado su opinión al respecto. Ha dicho que como colegio médico descartan la acusación. Por si la gente no sabe, la acusación fue que se había denegado de parte de un doctor la atención a 2 carabineras con síntomas de COVID. Resumen para los que no sabían del caso. Quiero preguntarle, ¿con quiénes hablaron ustedes en concreto para hacerse el juicio de que la acusación era falsa? ¿Hablaron en concreto con las carabineras?
Nosotros hemos podido recopilar datos, yo he estado en contacto tanto con el doctor involucrado, con el director del hospital, el jefe de la urgencia, distintos recintos donde nos han dado cuenta de la documentación, si existe algún proceso, y también por lo mismo hemos solicitado acelerar las investigaciones. Creo que se puede analizar, pero nuestro gran problema ha sido lo que ha gatillado parte de las declaraciones, y en ese sentido también poder clarificar que mis palabras van en la línea de que se produjo posterior a las declaraciones del Ministerio del Interior un daño a la comunidad hospitalaria. Ellos posterior a esto recibieron una serie de amenazas telefónicas, violencia por parte de algunas acciones, amenazas en contra del médico involucrado, vulneración de sus redes sociales, de su familia. En realidad era un escenario que nosotros no esperábamos. Se dañó mucho a la comunidad hospitalaria de ese centro, y en ese sentido creemos que hay que comprender que existe desde nuestra perspectiva un error, completar la investigación, y espero que también existan las disculpas correspondientes. Es que yo eso lo entendí, lo escuché, usted lo dijo antes, pero mi pregunta fue otra. Usted criticó que el ministro del Interior no había hablado con el doctor antes de hacer su declaración pública. Yo le pregunto directamente si ustedes han podido y han querido hablar con las carabineras para tener también su versión. Nuestro vicepresidente, el doctor Patricio Mesa, se puso en contacto con Carabineros para poder tener más antecedentes en torno a este caso. También esclareció el tema de las limitaciones de licencia médica. Al otro día de este incidente, que fue justamente cuando hay un contacto, entre comillas, bastante estrecho entre el propio ministro y el director del hospital y el propio doctor, se reunieron ellos con Carabineros, trataron este tema, clarificaron algunos de los puntos, y a pesar de ello existió este gran respuesta comunicacional que nosotros lamentamos. Y en representación del Colegio Médico, obviamente no podemos dejar pasar declaraciones que han dañado a toda una comunidad. ¿De qué se refiere usted con que Carabineros utilizó este hecho? Hemos visto posterior a esto una serie de respuestas en las redes sociales, mensajes que creo que no contribuyeron al tenor que siempre tuvo nuestro colegio de poder clarificar estos hechos. No, pero ¿para qué lo utilizó Carabineros a su juicio? ¿Para qué? ¿En qué sentido? Cuando usted dice que lo utilizaron, ¿en qué sentido? ¿A qué se refiere? ¿Para qué lo utilizaron el caso, según usted? Bueno, creo que se utilizó por parte de la institución porque salieron dentro de las redes sociales oficiales la vulneración supuesta hacia estas dos carabineras que si se sintieron afectadas públicamente. En representación de todo nuestro gremio les pido las disculpas, pero los hechos producidos a posteriores de estas declaraciones fueron muy negativas para toda la comunidad, en particular del médico involucrado, y nosotros como colegio siempre hemos aspirado a tener la mejor relación con Carabineros de Chile. No hemos tenido otros problemas en el pasado, todos los hemos resuelto porque trabajamos con mucha cercanía en la toma de alcoholemias, en la contratación de lesiones y muchas otras acciones, y esperamos que ese diálogo fraterno y respetuoso se mantenga por parte de ambas instituciones. Quiero llevarle al tema de la trazabilidad, a lo que tiene que ver con que ustedes presentan un plan, eso ya lo hemos contado, que el gobierno también dice que ellos presentaron en la mesa un plan. Ok, hay dos ideas, todos coinciden al parecer en que es importante la trazabilidad, pero hay un punto en el que parece que no hay todavía coincidencia, es en la magnitud de los recursos que se requieren. ¿Por qué se lo digo? Porque ustedes piden, como colegio médico, 9.000 trazadores, que son las personas que van a buscar los contactos estrechos y seguir la pista en el fondo de los contagios. Y hoy día el ministro París, cuando se le dice eso, sostiene que solo en la región metropolitana tienen 1.000 y que además hay muchos alcaldes que están poniendo gente a disposición. ¿Basta con lo que está destinando el Ministerio de Salud al plan de trazabilidad? ¿Qué pasa si finalmente no se incrementan de manera importante los recursos? Aunque se ha dicho que hoy día o mañana llegaban más recursos a la atención primaria, pero quiero preguntarle por ese punto. ¿Realmente hay acuerdo en la magnitud que tiene que tener?
Acabo de tener conocimiento del documento que liberó el Ministerio de Salud para esta materia. Nosotros ahí se incorporan algunos indicadores de resultado, que es lo más relevante. Nosotros estimamos que la fuerza de trabajo es bastante amplia y en este caso no podemos cometer errores. Creo que es sumamente relevante y nuestra institución así lo ha dicho de forma reiterada, contar con todos los recursos necesarios y los municipios, centros de salud u otros que no tengan la capacidad de testear, que no cumplan los indicadores, van a tener que ser reforzados. A nuestro juicio se requieren, mirando indicadores internacionales, ya sea por población o caso contacto, más de 9.000 trazadores. Si eso se logra de otra manera, con apoyo de funcionarios, redestinando funciones, creo que hay apertura a poder hacerlo, pero se debe hacer bien. Y eso es sumamente relevante justamente para mantener un desconfinamiento el día de mañana en el tiempo, porque esta pandemia se va a quedar todavía en nuestro país y requiere esta trazabilidad efectiva. Quiero ir al otro tema, que es el famoso tema de qué es lo esencial respecto de las ventas. Está cerrado en general el comercio que no se considera como esencial, pero ha entrado un nuevo ámbito de polémica, el delivery. Ayer conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio y él decía que el delivery es en sí una actividad esencial, por lo tanto él creía que al delivery no se le tenía que poner ninguna limitación, que podían repartir lo que fuera. Otros han dicho no, aquí tiene que ser lo esencial. Y decía ayer, en el fin de semana decía el presidente de la CPC que lo esencial para una persona es distinto de lo esencial para otra y que la pintura, por ejemplo, puede ser esencial para alguien. Ayer nos dijo una frase también el presidente de la Cámara de Comercio, dijo lo siguiente, dijo, para mí, que estoy encerrado y que me gusta correr, las zapatillas de deporte pueden ser tan esenciales como para alguien comer. ¿Qué le parece a usted el tema de qué es lo esencial en el tema del delivery y ese tipo de declaraciones? Bueno, obviamente van a responder en torno a la etapa de la pandemia que estemos desarrollando. Por eso quiero aprovechar también esta oportunidad de hacerle un llamado al presidente de la CPC, de la SOFOFA, a todo el mundo del empresariado que realmente espera poder tener una apertura, a la gente que hoy día tiene algunos niveles de desempleo, que tiene sus emprendimientos parados, que la mejor forma de poder colaborar y poder tener estos delivery, tener algún grado de apertura, es fortalecer y plantear la necesidad de una trazabilidad efectiva. Si esa trazabilidad es efectiva, estas medidas van a poder ser un poco menos exhaustivas, pero a la fecha, con el nivel de presión asistencial, nosotros lo hemos señalado, necesitábamos disminuir la movilidad y obviamente gran parte de las personas que estaban en la movilidad en el Gran Santiago eran parte o de los delivery o de trabajadores que estaban acudiendo a sus empresas, algunos para funciones esenciales y otras que no. Y eso hay que transparentarlo. El día de mañana podemos tener un nuevo rebrote. Sé que el gobierno no ha querido entrar en esta discusión, pero creo que necesitamos clarificar etapas. Y cuando las etapas sean más agudas y la capacidad de camas sean más críticas, aquellas actividades que son ampliamente conocidas como no esenciales, quizá como las zapatillas, claramente no se van a poder otorgar. Todos esperamos poder tener acceso a esos insumos y ojalá tener una vida lo más normal posible. Pero entonces, lamentablemente, el escenario nacional no lo permite. Entonces, ¿usted cree que sí hay que poner límites al delivery que hoy día no los tiene? Creo que además de eso son las fuentes de trabajo. Sabemos que hay muchas personas que se están trasladando, además del delivery, y también tomar medidas en torno a cómo funcionan estas distribuciones a domicilio. Perdón, pero quiero entender su punto. ¿Usted es de quienes piensan que el delivery debe transportar solo los artículos esenciales y no libertad absoluta en la venta y transporte? Creo que antes del delivery hay una etapa previa que tiene que ver con los trabajadores que se están trasladando a trabajos no esenciales. Posterior a eso y según el desarrollo de la pandemia, si es que se mantiene un grado de movilidad y descubrimos que la gran mayoría son delivery, obviamente vamos a tener que disminuirlo. Esto tiene que ir progresando y me parece que hoy hay una etapa previa que no se ha clarificado, que tiene que ver con los trabajadores que se desplazan, que ocurren en los horarios peak de movimiento
dentro del Gran Santiago, y eso también ha sido una discusión no resuelta. Quiero llevarla a otro tema, un tema más político. Usted ha dicho que no tiene aspiraciones presidenciales, se la ha destacado en encuestas, también Fran Press, por ejemplo, a usted, mientras al Financial Times, al ministro Briones. Como usted ha dicho que no tiene aspiraciones presidenciales, quiero ir a otro tema, pero que sí tiene relación. ¿Qué le parece que el presidente de la CPC la haya calificado, dijo que usted era habilosa, que era inteligente, que lo hacía bien, que había tenido harta relación y colaboración con usted, y dijo además que usted era un cheque a fecha? Sí, bueno, más allá de los términos, en realidad yo he tenido la oportunidad de conversar con el señor Juan Sutil. Espero que él contribuya y comprenda también desde su espacio de desarrollo como presidente de esta entidad a poder acelerar las etapas de control de esta pandemia. Así también le he hecho llegar la propuesta del Colegio Médico y espero que él también nos contribuya acelerando las etapas y también centrando en el gobierno que sin una estrategia de trazabilidad lo más probable que un sector económico que él representa también se va a ver muy impactado. En esto creo que los distintos sectores, más que tener esta suerte de contradicción entre salud y economía, en realidad... Bueno, el cheque a fecha en realidad me lo tomo con humor, no me gustaría polemizar en torno a eso, obviamente que distintos de estos términos pueden tener alguna interpretación un tanto misógina y otras, entonces hay que ser cautelosos. Creo que todos vamos aprendiendo en nuestra calidad de vocero a intentar evitar algunas frases, pero todos tenemos alguno de estos deslices, así que no voy a plantear polémica en torno al cheque a fecha. ¿Qué le parece a usted la idea de el retiro del 10% de los fondos de las AFP como una idea para apoyar en la crisis social que viene aparejada con esta crisis económica y sanitaria? Bueno, me lleva a un tema absolutamente fuera de mi rango de expertise. No, le estoy preguntando como ciudadana. ¿Y sabe por qué se lo estoy preguntando? Porque además usted en el Colegio Médico hicieron una propuesta económica. Desde el minuto en que hace una propuesta económica, y para eso nosotros hemos citado a una serie de expertos para hacer propuestas económicas. Somos muy respetuosos de las disciplinas y en ese sentido, por lo menos lo que hemos conversado con los economistas que nos asesoraron, y a pesar de que comprendo la ansiedad y la preocupación de la ciudadanía, sí me llama mucho la atención que tengamos que utilizar los fondos de las pensiones para poder asegurar la vejez de los ciudadanos y para poder dar respuesta a un momento económico como este. Creo que tenemos que, ojalá, analizar otras propuestas previas a esta, pero me parece que es una discusión que hoy día está en el Parlamento y voy a preguntarle al grupo de economistas que nos asesoró y me comprometo con usted a darle una respuesta más taxativa cuando tenga todos los elementos para saber si contribuye. Pero como ciudadana me llama mucho la atención que tengamos que usar las pensiones para dar una respuesta en un momento como principio usted preferiría otras opciones, dice. De todas maneras. Ya. Quiero preguntarle, ¿qué político chileno, vivo o muerto, usted admira? Quizá no tan del mundo político, pero sí admiro a muchos rostros hoy día independientes, los he mencionado en otros lugares. De hecho, una es la economista que nos acompañó en la propuesta, brillante, Andrea Repeto. He tenido también un trabajo muy cordial con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que también la respeto y la admiro mucho por su trabajo en torno a la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Creo que también hemos visto la participación del ex fiscal Gajardo, Rodrigo Jordán. Cuántas personas interesantes, muchas de ellas más que del mundo político, de sectores independientes que esperan hoy día hacer una contribución al país. Me siento muy representada por ese tipo de liderazgo. Político vivo o muerto que usted admire? Vivo o muerto. Sí, porque puede estar muerto ya. Pues. Sí, bueno, me siento también muy representada por distintos personajes. Obviamente la expresidenta Bachelet en su calidad de médica, como primera mujer presidenta del país, de todas maneras, y recordando a antiguos médicos en su rol como presidente del Colegio Médico y posteriormente presidente, el expresidente Salvador Allende. Él fue alguien que logró articular a un mundo de izquierda y de derecha dentro del Colegio Médico para conformar el Sistema Nacional de Salud, que
fue pionero en esa época, en conjunto o en sinergia lo que está ocurriendo en el modelo inglés, que sí creo que son tremendas contribuciones para el país, pero muchas de esos liderazgos están cercanos obviamente a lo sanitario, que es nuestro ámbito de acción y en donde yo tengo más conocimiento. Y para cerrar, se ha hablado mucho y se le ha preguntado mucho a usted y a otros líderes cómo han visto al gobierno en esta pandemia, y es lógico, no son los que dirigen la política sanitaria, la economía, en fin. Yo quiero preguntarle, ¿cómo ha visto usted a la oposición en esta crisis? ¿Cree que ha dado el ancho la oposición? Más que el ancho, como ciudadana, no como presidenta del Colegio Médico de Chile, espero que haya una pronta articulación para poder hacer propuestas. Creo que hoy día ha llegado el momento de poder ir generando iniciativas y propuestas, sobre todo en este periodo de pandemia. Así que espero que haya mucho mayor protagonismo, ¿no?, en esa iniciativa. Creo que hay muchos momentos donde ha existido un silencio innecesario para plantear algunos énfasis. Nosotros esperamos, por lo menos yo como ciudadana, espero que haya una participación, pero una participación quizás saliendo de este rol dual de gobierno y oposición. Creo que eso ya es algo que no genera ni en mí como ciudadana y sospecho que en gran parte de la ciudadanía aceptación entre ambos polos. Y para cerrar, como ciudadana también le pregunto, ¿cómo se imagina el Chile post-pandemia? ¿Usted cree que va a resurgir el movimiento social del 18 de octubre? ¿Qué cree que viene después de esta pandemia? Imagino que va a resurgir, pero espero que haya un periodo de diálogo y reflexión en torno a qué Chile queremos construir, más que una suerte de polarización y distanciamiento, que creo que ha sido el ánimo que escasamente he podido visibilizar en las redes sociales. Creo que esta propia pandemia, tal como otras catástrofes, debería llamar a reflexionar a todo nuestro país, a cuáles son las reales prioridades de la ciudadanía, a estos polos y sectores que a veces están tan polarizados, en buen chileno, poner la pelota en el piso y empezar a dar a pasos agigantados las tremendas deudas que tenemos como país, en las desigualdades que existen, en tremendos desafíos, entre esos obviamente el sanitario. Y ya vamos a tener tiempo de conversar de aquello, cómo se imagina el sistema sanitario del futuro. Isquia Siches, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy es Noticia. Muchas gracias.